Muy buenos días. Les doy la bienvenida a los participantes que todavía se están uniendo a nuestro módulo titulado Efectos Neuropsicológicos del COVID y cómo manejarlo. Estos módulos están insertos justamente en la instancia de webinars pertenecientes a la Academia Interdisciplinar de Bienestar. Mi nombre es Carolina Cabeza, yo soy doctora en ciencias fisiológicas y me tocó justamente comenzar con este módulo hablando básicamente de cómo este virus que se ha transformado en nuestro gran enemigo, el COVID, digamos, cómo logra manifestarse dentro de nuestro organismo. Vamos a conocer los mecanismos por los cuales termina eh, digamos, sacándonos de un estado de bienestar y salud y termina convirtiéndose en un agente absolutamente poco beneficioso para nuestro cuerpo. Y finalmente, cómo este virus termina invadiendo uno de los órganos más importantes y que pertenece a uno de los sistemas, digamos, más protagonistas del bienestar justamente de nosotros, que es nuestro sistema nervioso. Ya. Entonces, para comenzar, yo me hice la primera pregunta, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo primero que nosotros debiésemos, en el fondo, poder establecer como cosas importantes a saber de este virus que se ha convertido, al menos para nuestra generación, en una gran amenaza? ¿Ya? Y me parece importante, en el fondo, comenzar con datos temporales. ¿Ya? El origen de dónde se ha iniciado esto y, digamos, cómo tuvo, digamos, esta secuencia en lo que finalmente lo conocemos hoy como una pandemia. ¿Ya? Se cree que el origen, digamos, de esta historia, de esta triste historia, comienza o se ubica en la que hasta hace poco era un lugar desconocido de China, que es la ciudad de Wuhan. Es la capital de una provincia llamada Hubei, y en donde el 1 de diciembre del año 2019 se describe que en Wuhan hay un primer paciente con síntomas justamente un poco atípicos, parecidos a una neumonía, ¿ya? Sin embargo, si bien, digamos, el personal médico se sorprende de esta sintomatología o de este paciente por, digamos, un avance súper rápido, digamos, en términos de una enfermedad que pareciera ser muy, digamos, muy cercana a lo que nosotros podríamos describir como una neumonía. No se logra establecer como el origen o digamos, la relación con el lugar donde podría, en el fondo, haberse contagiado esta persona, ¿ya? Posteriormente, eh, Posteriormente, en China surgen otros casos que podrían haber sido previos a este primer paciente, el paciente cero. Sin embargo, no se tenía total relación. Conforme avanza el tiempo, durante el mes de diciembre se empiezan a describir una serie de grupos y clústeres de personas con casos de una neumonía grave de causa no aclarada, ¿ya? Pero si bien no se tenía claro, digamos, esta causa, había justamente una relación. 2/3 de este grupo tenían una relación epidemiológica con el mercado de mariscos, o conocido como mercados húmedos de la ciudad de Wuhan, ¿ya? Es decir, habían visitado este lugar, lo que motivó su clausura digamos, a final del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en este lugar justamente es conocido porque se comercializan animales para el consumo de los habitantes. Ahora, conforme avanzaba el tiempo, si bien las características etiológicas de este síndrome respiratorio extraño y desconocido todavía, se había propuesto justamente que el origen podía ser un virus, digamos, que tenía un origen específico, animales infectados dentro de este mercado.
Por lo tanto, esto llama la atención y se comienzan a registrar distintos avances científicos, como por ejemplo, el 7 de enero se empieza a identificar que justamente el virus causante de esta neumonía atípica era un tipo de coronavirus, un virus que ya se conocía, ¿ya? Era un tipo de coronavirus, los cuales reciben este nombre debido a este aspecto como de corona que tienen en su exterior, ¿ya? El 12 de enero comienza justamente, perdón, termina la secuenciación en el fondo de saber eh, cómo es el material que tiene, el material genético que tiene este virus, es decir, las instrucciones de cómo se construye este patógeno, y se termina de secuenciar, de saber en el fondo cómo es internamente este virus, y se le denomina el SARS-CoV número 2, es decir, por sus abreviaciones en inglés, que es justamente un coronavirus 2 que es causante de un síndrome agudo respiratorio severo, ¿ya? Y el 11 de marzo, tras la expansión justamente a ya no tan solo lugares en China, sino que la expansión a ya más de 114 países, al menos en ese tiempo, y la multiplicación y un avance muy rápido en los casos en China, la OMS declara justamente a esta enfermedad como una pandemia mundial. Ahora, lo ocurrido desde entonces hasta ahora es conocido por todos nosotros. Ya actualmente no conocemos una tragedia, al menos en términos de salud pública, que nos haya paralizado y que nos haya afectado de la forma en cómo el COVID lo ha hecho en estos casi 2 años. Es por esto que creo pertinente que todos en el fondo podamos entender aspectos relevantes de cómo este virus, con una forma de corona, nos invade y afecta nuestro bienestar fisiológico, ¿ya? Hasta la fecha, estos son datos actualizados, hasta el día de ayer. Hasta la fecha, el SARS-CoV-2 ha infectado a más de 200 millones de personas alrededor del mundo. Con cifras lamentables, de un número que alcanza justamente los superior a 4 millones de personas que han fallecido a causa justamente de las complicaciones que trae la infección de este virus y lo oportunista que termina siendo en nosotros, digamos, y por qué en el fondo nos tiene en un presente tan incierto. Perdón. Estas son cifras justamente de un sistema que actualmente lleva el conteo oficial de cómo van avanzando las cifras mundiales, de cómo se va comportando también el virus y buenas cifras al menos también de la gente que hasta el día de hoy han sido administradas con las distintas dosis de vacunas para justamente como una estrategia de detención de esta amenaza llamada COVID. ¿Ya? Por lo tanto, los objetivos al menos de esta charla o de mi parte van a consistir en abordar 4 puntos clave, en donde voy a intentar informar y democratizar un poco el conocimiento sobre el mayor invasor que al menos esta generación tendrá recuerdo. Por un lado vamos a ver características ya de este virus, cómo logra invadirnos, es decir, la entrada de este virus al hospedero, que en este caso somos nosotros, los mecanismos por los cuales termina, digamos, generando muchos problemas de salud, ¿ya? Y finalmente, para terminar, hablando de cómo este virus termina entrando en nuestro sistema nervioso digamos, darle pase posteriormente a la segunda parte que va a estar a cargo de Carolina, eh, para justamente hablar de cuáles son las consecuencias en términos clínicos y de sintomatología que presentan las personas que logran atravesar y, digamos, salir digamos, de un cuadro grave producto de la invasión de este virus en nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, ¿quién es SARS-CoV-2? Ya siempre me parece importante presentar digamos, es importante, todos tenemos, al menos los presentadores, tenemos una foto de nosotros, ¿ya? Y por eso me pareció súper atingente presentar una de las fotos que a mi juicio es uno de los, digamos, de las fotografías más elegantes que podemos tener de este virus. Entonces, mira, acá ojalá funcione el video para que nosotros podamos ver que en algún minuto va a aparecer
¿ya? Lo que para nosotros termina siendo una gran amenaza, ¿ya? El SARS-CoV-2 es un coronavirus, ¿ya? Digamos, es un virus que tiene una forma justamente de corona, ¿ya? Y que afecta principalmente al sistema respiratorio, ¿ya? Es un virus con una forma circular que en su exterior pareciera tener ciertas espículas o unos elementos justamente que lo rodean, ¿ya? Estas espículas terminan siendo elementos muy importantes para comprender justamente cómo este agente patógeno termina ingresando a nuestro organismo, ¿ya? Ahora, si nosotros tratamos de ver justamente la estructura del que hasta ahora ha sido nuestro gran enemigo en estos casi 2 años, vamos a ver que su estructura es bastante simple, pero no por eso menos letal, ¿ya? Eh, en este esquema, nosotros estamos mostrando justamente que el SARS-CoV-2 no es más que un agente patógeno no celular, no es una célula, no es como por ejemplo una bacteria que también puede en el fondo ser un agente que puede atacarnos y poner en riesgo nuestra salud. Los virus son agentes infecciosos no celulares, ¿ya? Y que tienen ciertas características. En primer lugar, tienen un material genético que es, en el caso de los coronavirus, no es más que una simple hebra, ¿ya? En donde se trae información relevante, que más adelante lo veremos en las diapositivas, de que cuando se invade una célula hospedera, dan las instrucciones de cómo construir más virus, ¿ya? Y también instrucciones de cómo protegerse. Este material genético está acompañado por ciertas proteínas, que se llama proteína N o cápside, que ayuda a que este material genético se compacte adentro de lo que protege al material genético y que forma parte importante de los virus, que es una membrana lipídica, ¿ya? Y una membrana lipídica no es más bien que son elementos que, digamos, funcionan como límite y protegen justamente de el ataque, en el caso de cuando un virus infecta a una célula hospedera, del ataque de las células del sistema inmune de ese hospedero, ¿ya? Entonces esta doble membrana lipídica funciona como una protección. Y decorando su exterior tenemos una proteína bastante importante, que es la proteína S o la proteína Spike, ¿ya? Y proteínas que ayudan justamente, que están en este límite, como la proteína E de envoltura, que también ayuda justamente a camuflarse muchas veces del ataque de células del sistema inmune. Ahora, solamente como un recordatorio y quizás algo muy importante. Parte de la campaña para en el fondo detener justamente el avance de este virus o que pueda lograrnos finalmente infectar, ¿no? Es que nosotros tengamos un lavado frecuente de manos con jabón. Y para que quede como súper claro de manera muy simple, el jabón termina siendo como la kriptonita del virus. ¿Por qué? Un simple jabón, que es un elemento que funciona como un detergente, es un elemento que es capaz de romper justamente esta membrana lipídica, secuestrar esos lípidos, estos elementos que están protegiendo, y dejar desnudo ese material genético. Al dejarlo desnudo, en el fondo estamos atacando justamente la viabilidad de que ese material genético pueda infectarnos. Por sí solo, ese material genético no nos va a hacer nada. Es por eso que es tan importante que tengamos esa primera línea de defensa como algo muy incorporado, al menos en nuestro quehacer diario, ¿ya? Ahora, de manera muy, muy simple, ese material genético nosotros podríamos hacer, digamos, una analogía a que es un libro de instrucciones interno, ¿ya? Y ese libro de instrucciones, por supuesto que va a estar dividido en zonas. Es como cuando nos llega un mueble a la casa, nosotros para poder armar ese mueble necesitamos tener instrucción. Eso es lo que contiene el material genético. Es una hebra muy simple, ¿cierto? Y que tiene 3 zonas. Una zona va a estar justamente dando la instrucción de que cuando este virus ingrese a una célula, ya sea una célula animal, una bacteria o una célula vegetal,
justamente se puedan generar proteínas que lo protejan. Por otro lado, tiene instrucciones para que una vez dentro de las células hospederas se generen proteínas que las va a utilizar para hacer más copias de sí mismo. Y por otro lado, están las instrucciones de justamente proteínas o elementos que son estructurales, como recién lo vimos en el esquema, en el fondo la proteína spike, la proteína E, la proteína N, ¿ok? Entonces tenemos una zona como de defensa y de replicación, y por otro lado tenemos una zona estructural. Y si bien no tenemos que comprender en el fondo la biología molecular que hay detrás de esta hebra y esta instrucción, sí me gustaría en el fondo también hacer digamos, un break en esta zona para hablar justamente de que algunas vacunas utilizan justamente parte de esta instrucción como estrategia para poder protegernos, como por ejemplo es la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer no es más que un pedacito de esa instrucción que tiene el virus para la proteína Spike. Esa instrucción es ingresada a nuestro organismo y las células de nuestro organismo son capaces de generar esa proteína. ¿Para qué? Con el único propósito de generar un elemento que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune es tan eficiente que sabe que esa proteína no es nuestra. Pero ocupa esta estrategia justamente de, digamos, fabricar esta proteína spike para decirle al sistema inmune, mira, esta proteína pertenece o es un elemento foráneo, no es propio, por lo tanto el sistema inmune se encarga de reconocer esto que no es propio, genera una cascada de señales, es decir, una respuesta para protegernos, y dentro de esa respuesta para protegernos, lo que generan son, digamos, dos grandes cosas. Uno, son elementos que van a destruir finalmente ese elemento que no es propio. Y por otro lado, el sistema inmune se encarga de generar mensajes, ¿ya? Con el propósito de mantener una memoria, ¿ya? Y una memoria en el sentido de que estos elementos como mensajeros que finalmente lo que hacen es generar una memoria del sistema inmune, están, digamos, están basados en la estrategia de que si nuevamente somos expuestos a un elemento con las características de la proteína Spike, el sistema inmune ya no se demore, digamos, en generar toda una batería de herramientas y elementos para poder detener el avance de ese virus. Al contrario, ya sabe que justamente era un elemento foráneo y lo ataca de una manera mucho más eficiente. Eso es lo que finalmente, al menos cierto grupo de vacunas, es lo que hace. Es entregarles, es como mandarle un mail a nuestro sistema inmune a decirle, mira, el enemigo tiene esta estructura o tiene este elemento, entonces te voy a dar las indicaciones para que lo puedas reconocer eventualmente si estamos expuestos a este virus y a su subsecuente infección. Ahora, lo que tenemos que saber también es cómo un agente infeccioso, que en este caso es un virus, termina generando muchas copias de sí mismo y finalmente invadiendo y, digamos, dejando consecuencias tan importantes como lo que está haciendo actualmente el SARS-CoV-2, ¿ya? Y lo primero que tenemos que saber es que los virus no pueden hacer copias de sí mismos para perpetuarse, ¿ya? Es un agente infeccioso, sí, logra invadirnos, logra generar ciertas respuestas en nuestro organismo porque al ser reconocido como algo extraño va a generar justamente una respuesta de detención y de ataque contra este elemento, ¿ya? Pero como no es capaz de perpetuarse, lo que hace y lo que se habla justamente en términos biológicos es que los virus terminan siendo eh, elementos oportunistas, ¿ya? Y casi uno podría en el fondo recordar este juego de cartas como nadie sabe para quién trabaja, ¿ya? En el fondo termina ocupando una maquinaria que es propia de nuestras células para sus propios fines.
¿ya? Y esa maquinaria para hacer copias de sí mismo, que está en todas nuestras células de nuestro organismo, ¿ya? Eh, tiene distintos componentes. Solamente como para recordar en términos como muy básicos en biología, justamente, eh, ay, perdón, ahí, moví mi diapositiva. En biología la unidad más pequeña justamente que puede vivir por sí sola es una célula, ¿ya? Y que forma, finalmente, es como los ladrillos que forman finalmente organismos pluricelulares como nosotros, ¿ya? Entonces, dentro de nuestras células tenemos una maquinaria especializada para construir nuestros propios ladrillos y poder justamente mantener con vida, digamos, una célula y finalmente un organismo pluricelular como nosotros. Dentro de esa maquinaria está lo que se conoce justamente como ribosomas, que son unos elementos cruciales que tienen la capacidad de poder leer el material genético, decodifican el mensaje y a través de la decodificación empiezan a construir proteínas, ¿ya? Esas proteínas no, digamos, no están listas, tienen que pasar por un proceso de procesamiento y, digamos, de ciertas modificaciones. ¿Dónde se modifican? En un lugar dentro de nuestra célula que se llama retículo, y finalmente terminan en un último lugar llamado aparato de Golgi. Y luego de eso, esta proteína está lista, digamos, para ser funcional y ser parte, digamos, de distintas funciones. Dentro de nuestras células las proteínas son bioelementos muy importantes, no tan solo de manera estructural, sino que cumplen diversas funciones que son necesarias para que una célula pueda funcionar por sí sola. Entonces, ¿cómo lo hace el virus? Bueno, en primer lugar, el coronavirus o cualquier otro virus, digamos, lo que principalmente hace es poder ser reconocido por una estructura que se llama receptor, que está justamente en los límites de la célula, es decir, en la membrana plasmática. Se reconoce a esa proteína, disculpen, y una vez que hay un reconocimiento, una cierta compatibilidad y unión, esta partícula vírica puede incorporarse al interior de la célula, y una vez que está dentro de nuestra célula, lo que termina haciendo es ocupar justamente ribosomas, que son los encargados de poder leer y decodificar, ¿cierto?, el material genético. Este material genético es incorporado al interior de nuestra célula, y lo primero que empieza a hacer es justamente a ocupar estos ribosomas para dos cosas. Uno, empieza a hacer más copias de su propio material genético, y por otro lado, se aprovecha justamente estos ribosomas, que son los encargados de generar las proteínas, de empezar a producir las proteínas estructurales que forman parte del virus, ¿ya? Entonces, por un lado, hace muchas copias de su propio material genético, y por otro lado, genera las proteínas necesarias para finalmente después, digamos, empaquetar lo que se va a convertir en una partícula viral propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, una vez que tenemos construidas estos dos elementos, ¿cierto? Pasamos por el retículo, luego el Golgi, y finalmente vamos a tener un virión maduro, que es una partícula viral con la capacidad de poder infectar. Y finalmente, este virus, dentro de estas vesículas, de estos elementos, vesículas de Golgi, logra salir y, digamos, seguir infectando más células. ¿Cuál es el problema de la incorporación viral y, digamos, la posterior salida de estos virus? Muchas veces, cuando la carga viral es muy alta, es decir, una célula ha sido infectada y tiene una sobreproducción de este agente patógeno, la propia agua que hay dentro de las células termina empujando a estas partículas y eliminando estas partículas virales o viriones, y esa célula se termina destruyendo y explotando, ¿ya? Y cuando explota, lamentablemente esa célula muere. Y es por esto que, digamos, es tan necesario, al menos en la primera etapa infecciosa del virus, al menos se pueda detener justamente el avance de este virus, porque
si no lo detenemos, lamentablemente digamos, el progreso que tiene la enfermedad termina teniendo estas consecuencias de la destrucción, digamos, masiva de ciertos tejidos, y con la posterior consecuencia de que esos tejidos o esos órganos no terminen justamente pudiendo recuperarse y se termine comprometiendo la función de esos órganos. Ahora, la infección se inicia principalmente, es decir, la entrada del virus a nuestro organismo ocurre principalmente por el tracto respiratorio superior, es decir, mucosa que puede ser nasal, oral o también a través justamente de la mucosa justamente visual, ¿ya? Y luego se empieza a migrar y se extiende hasta el inferior, o sea, la parte más inferior del tracto respiratorio, que finalmente termina digamos, en la zona más interna de nuestros pulmones, ¿ya? Ahora, si nosotros nos consideramos una casa bien protegida, ¿ya? La única manera de que alguien ingrese a nuestra casa es que tenga la llave, ¿ya? Lamentablemente, el SARS-CoV-2 tiene esa llave, ¿ya? ¿Y por qué? La proteína Spike, esta proteína que formaba parte, digamos, de la zona más externa, es la llave, y la cerradura es un receptor que se encuentra en distintas células de nuestro organismo, ¿ya? Es una proteína que está en la membrana externa de ciertas células, y lamentablemente este receptor, que se llama receptor AC2, por su nombre en inglés, pero en realidad se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que es un elemento que regula la presión arterial, ¿ya? Las células de nuestros pulmones la tienen, entonces por lo tanto vamos a ser susceptibles a la entrada de este virus. Acá tenemos una imagen que nos demuestra justamente un pulmón saludable, en donde tenemos una serie de células que forman parte de lo que se llama el epitelio, justamente pulmonar, y tenemos una serie de células que se llaman neumocitos, tipo 1 o tipo 2, ¿cierto? Y esta es una zona, digamos, en donde no ha sido comprometida todavía por el avance o la infección de un virus. Y para recordar, nosotros sabemos que la sangre que, digamos, llega hacia los pulmones y que, digamos, está rodeando a digamos, todos los capilares pulmonares, es importante justamente porque cada vez que nosotros inspiramos aire en el proceso de respiración, lo que estamos haciendo es incorporar oxígeno, y ese oxígeno termina justamente en nuestra sangre. Y una vez que esa sangre abandona el pulmón, tenemos una sangre que es rica en oxígeno y que va a ser distribuida a todo nuestro organismo para nuestro normal funcionamiento. Pero ¿qué pasa si las células justamente de la zona más interna de los pulmones, es decir, los alvéolos, ha sido invadido? Justamente lo que se genera es la destrucción de la barrera que protege justamente al pulmón, es decir, hay células que se van a ser destruidas, neumocitos que son destruidos, por lo tanto vamos a tener una llegada de células del sistema inmune que van a empezar a generar justamente una respuesta para poder detener el virus, pero en esa respuesta de poder detener, también justamente se empieza a romper tejido importante, por lo tanto lo que ocurre es una alta permeabilidad, se rompe la barrera, pueden ingresar distintos elementos que pueden ser patógenos, y en este caso el SARS-CoV, ¿cierto? Y logran en el fondo tener una vía de entrada importante para invadir o, digamos, seguir un curso más bien sistémico y llegar justamente a los lugares donde exista también esta cerradura. Por lo tanto, esta zona se inflama y termina siendo un lugar absolutamente, un lugar absolutamente abierto para la entrada de distintos patógenos. Ahora, ¿qué órganos son susceptibles al SARS-CoV-2? ¿Quiénes son los que tienen justamente esta cerradura? Sabemos que el coronavirus tiene la llave, pero ¿quiénes tienen la cerradura? Bueno, tenemos justamente distintos órganos: pulmones, riñones, sistema digestivo, la vasculatura, los vasos sanguíneos y lamentablemente nuestro sistema nervioso, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros, luego de, digamos, de casi 2 años de avances que ha tenido justamente las sociedades médicas y científicas, podemos un poco saber ahora que esta enfermedad
ya no es solamente una enfermedad que va a afectar justamente el bienestar de nuestro sistema respiratorio, sino que tiene justamente consecuencias en otros órganos. Por ejemplo, los pulmones sabemos que lo que va a ocurrir si este virus llega, justamente la destrucción de una barrera que nos protege entre el pulmón y la sangre que está pasando justamente por los capilares que acompañan los pulmones para poder oxigenarse. ¿Ya? Entonces, las células del sistema inmune terminan invadiendo, digamos, esta zona, ya las paredes se rompen y durante este ataque justamente el intercambio de gas se ve absolutamente impedido. ¿Ya? Por otro lado, sabemos que el sistema cardiovascular también justamente es susceptible a la entrada del virus. ¿Qué es lo que pasa acá? El virus puede pasar justamente a través de la linfa, pasa a la sangre, ¿ya? O puede pasar directamente desde el tracto respiratorio a la sangre, y se va a ver facilitada justamente su entrada porque células de la vasculatura también tienen justamente la cerradura, ¿ya? Y la infección justamente lo que provoca es la generación de coágulos, porque cuando se rompe los vasos sanguíneos, lo que el sistema hace de manera normal para poder detener justamente un sangrado exacerbado es generar un coágulo que no es más que como si fuera un tapón de células, glóbulos rojos y proteínas que ayudan justamente a detener que en esa zona se pierda sangre. ¿Ya? Lamentablemente aquí termina siendo una situación en que probablemente el sistema no logra detenerlo de manera normal. Por otro lado, donde más también está la ECA2, que es este receptor en los riñones. Es por eso que es muy común que personas justamente que han logrado salir de la enfermedad tengan daños renales. Los intestinos también, es por eso que muchas personas manifiestan justamente sintomatología de, por ejemplo, diarrea. Los ojos, las personas terminan teniendo conjuntivitis, que no es más que la inflamación justamente de esta zona. La nariz también. Es por eso que ciertos pacientes logran manifestar que han perdido justamente el olfato, porque muchas veces las neuronas que tienen relación justamente con las terminaciones nerviosas que están en la nariz, ¿ya? Se dañan, ¿ya? Y justamente o se mueven estas terminaciones o terminan dañándose y por lo tanto comprometiendo la función justamente eh, de este nervio. Y por último, en el cerebro, muchos pacientes justamente COVID tienen ciertas consecuencias como derrames cerebrales, convulsiones, confusión e inflamación cerebral. Ahora lo vamos a ver de manera muy, digamos, muy simple, que cómo es que el SARS-CoV logra invadir nuestro cerebro y tener las consecuencias que hasta ahora nosotros hemos podido presenciar como espectadores de los distintos pacientes que han logrado en el fondo salir, digamos, del cuadro más crítico, pero que lamentablemente terminan teniendo ciertas secuelas, ¿ya? Ahora, hay dos vías por las cuales este virus puede lograr invadir el cerebro, ¿ya? Y con digamos, con la subsecuente manifestación clínica de lo que eso puede significar. Por un lado, está la neuroinvasión por el torrente sanguíneo. Ya sabemos que el torrente sanguíneo termina siendo un vehículo importante para que el virus pueda, en el fondo, migrar a distintos órganos de nuestro organismo. Y esto se le llama la ruta retrógrada hematógena, ¿ya? Y por otro lado está la neuroinvasión mediante nervios periféricos, es decir, nervios que salen del sistema nervioso central y que se encuentran en la periferia justamente de la médula, ¿ya? Y que termina siendo también una vía de entrada del virus, ¿ya? Ahora, la neuroinvasión por el torrente sanguíneo se da de la siguiente manera. El sistema nervioso tiene una barrera muy, muy eficiente para que ningún agente patógeno pueda ingresar a nuestro cerebro, ¿ya? De manera normal, nuestro cerebro no debiese tener, digamos, en el encéfalo o acompañando a las células que componen nuestro cerebro, que son las neuronas, y las células de soporte, que son las glías, no debiésemos tener células del sistema inmune, ¿ya? Sin embargo, cuando esta barrera, es decir, ciertas células que están
digamos, bordeando los vasos sanguíneos que van, digamos, están llevando la sangre justamente a este órgano, se rompe esta barrera. Lamentablemente ocurre lo que se llama una infiltración de células del sistema inmune. Y esta barrera hematoencefálica que era tan eficiente termina justamente siendo permisiva a células del sistema inmune. ¿Qué ocurre cuando el sistema inmune detecta que hay un agente que nos está haciendo daño? Bueno, en primer lugar, va a dar señales, ¿ya?, de que algo raro está ocurriendo y que tenemos que atacarlo. Esas señales se llaman citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Y hay muchos estudios que se han visto que han tomado muestras justamente del suero de pacientes que han atravesado un cuadro severo de COVID, que el número y la cantidad de citoquinas proinflamatorias es muy, muy, muy elevado, en comparación a personas justamente que pueden ser asintomáticas al virus, o personas que no están en el fondo infectadas con SARS-CoV-2, ¿ya? Y para que la respuesta del sistema inmune sea, digamos, eficiente y no nos haga daño, tiene que haber un equilibrio entre, ahora, señales que detengan a la invasión del sistema inmune y decirle a nuestras células: suficiente, ya hemos, en el fondo, ya hemos detenido la amenaza. Lamentablemente, el cuadro, la ventana de tiempo de la infección de este virus, lo que provoca es que se genere lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, y esas citoquinas son citoquinas proinflamatorias, es decir, se genera un número mucho mayor de señales que le dicen al sistema inmune: invade, o en el fondo hay una amenaza, entonces tienes que trabajar y tienes que detener a este patógeno. Y aquellos elementos o citoquinas antiinflamatorias son insuficientes para decirle al sistema inmune: deténganse, ya la amenaza pasó. Por lo tanto, esta respuesta exacerbada y exagerada del sistema inmune y estas señales que en el fondo están todo el tiempo trabajando para amplificar la señal y que en el fondo el sistema inmune esté muy en alerta, terminan siendo dañinas, ¿ya? Y lo que ocurre es justamente que esta barrera termina siendo invadida, ¿ya?, por células del sistema inmune que logran llegar a parte del cerebro, ¿ya? Y muchas veces estas señales logran atravesar esta barrera, y la presencia de estas señales hace que células que son de soporte de nuestro sistema nervioso se empiecen a diferenciar y empiecen a cambiar su forma y se transformen ahora en células del sistema inmune. Por lo tanto, comiencen a generar muchas más citoquinas, ¿ok? Por un lado, hay una diferenciación ahora de las células que están ahí latentes, pero no son parte del sistema inmune, y se transforman en ella, debido a que han recibido esta señal. Y por otro lado, se conoce como la invasión por el caballo de Troya. Cuando se rompe esta barrera, células del sistema inmune en su interior llevan el virus y terminan justamente, digamos, ingresando este virus a una zona donde eventualmente no debiese haber ningún patógeno. Esa es una de las maneras. Y por otro lado, se ha descrito justamente la neuroinvasión, que tiene que ver justamente con que a través del nervio olfatorio, ¿ya?, o del nervio vago, que es un conjunto de células nerviosas que está justamente inervando el sistema digestivo o parte justamente de nuestro sistema respiratorio, el virus se une justamente a la parte final de estos nervios. Está justamente la cerradura, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y logren ingresar justamente a nuestras neuronas y posteriormente invadir de manera retrógrada nuestro cerebro, y con las subsecuentes consecuencias sintomatológicas. Para terminar, solamente quisiera como destacar un artículo que fue justamente liberado el día de ayer, y que tiene que ver con que yo creo que hasta ahora traté de resumir un poco que SARS-CoV-2, si bien al comienzo había sido descrito como un virus respiratorio, termina invadiendo muchos órganos de un organismo. Por lo tanto,
se ha descrito, actualmente se hizo un meta-análisis, ¿ya? Sobre las consecuencias post-COVID, pacientes que atravesaron la enfermedad, lograron salir del cuadro más agudo, pero que posteriormente terminan teniendo efectos a largo plazo y que tiene justamente relación con este virus haber invadido distintos sistemas y esos sistemas haber quedado dañados justamente por la invasión de este virus que es muy letal, que si bien no logró a lo mejor, digamos, matar a esos pederos, estas personas terminan, digamos, presentando consecuencias, digamos, en muchos sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso hay ciertos desórdenes que los va a comentar más adelante mi colega, que tienen que ver con justamente alteraciones neurológicas, personas que terminan teniendo justamente reducción de la capacidad pulmonar, problemas renales, hay gente que, digamos, en términos normales, los riñones no siguen justamente funcionando previo a la infección del COVID, hay secuelas también en términos musculares, o de todos los lugares donde hemos sido susceptibles al ataque de este virus. ¿Ya? Por lo tanto, no, son objetivos, eran conclusiones. Aquí lo único que yo quisiera en el fondo como para cerrar esta parte es mencionar dos cosas importantes. Uno, que si bien el SARS-CoV-2 fue descrito como un agente infeccioso que provocaba ciertos síntomas parecidos a una neumonía, actualmente sabemos que es uno de los agentes infecciosos más letales de la última década, ¿ya? Y que no solo es un virus respiratorio, sino que es un virus que donde tenga la oportunidad de ocupar esta llave, va a poder justamente invadir esos órganos y justamente con las subsecuentes consecuencias que puede tener esa invasión y la destrucción, digamos, de esos órganos. ¿Ya? Así que muchas gracias por participar. Más adelante, cualquier pregunta la podremos discutir cuando terminen mis compañeros. Gracias, Caro. Seguimos con la segunda patita del módulo, entonces, con mi parte, ¿ya? Pero no sé si... había una pregunta, creo, por ahí. O la respondemos al final. ¿Qué prefieren? A ver. Quizás respondamos al tiro, porque puede que después surjan otras de las diferentes presentaciones. Ya, son respecto a las vacunas y a la reinfección. Yo creo que la podemos dejar para más adelante, para discutirla con más tiempo. ¿Ya? Ya. Seguimos entonces. Perfecto. Sí, Caro, dale nomás. ¿Se ve ahí? Sí, súper. Bueno, buenos días, buenas tardes, ya son las 12 más o menos a todos los presentes. Seguimos entonces en el módulo de efectos neuropsicológicos del COVID y cómo manejarlo. Carolina recién ya dio toda la introducción más del punto de vista biológico, celular, molecular, que sin duda hay que mencionarlo y hay que entenderlo para poder llegar a esta parte ya más clínica de las consecuencias del COVID. Ya, mi nombre es Carolina Herrera, yo soy fonoaudióloga de la Universidad de Concepción, magíster en neuropsicología del Hospital Italiano de Buenos Aires y hago clases de posgrados en la beca de neurología de la Universidad de Concepción, formando a los futuros neurólogos, así que estamos muy inmersos en el mundo de la neurología, donde hemos tenido la oportunidad de ya a lo largo de toda esta pandemia ver muchos pacientes con secuelas neurológicas post-COVID. Así que vamos a tocar un poco de esto y enfocarlo obviamente a lo neuropsicológico y entender para los asistentes que quizás no son del área de la salud, a qué se refiere con la neuropsicología.
Bueno, primero que todo, como dice acá, el COVID, y como dijo Carolina muy bien explicado, puede afectar nuestras funciones cerebrales, ya que ya está más que estudiado que no es solo una patología respiratoria, sino que afecta a otros órganos, en particular a nuestro sistema nervioso central. De hecho, el 80% de pacientes en unidades COVID, ya sea en COVID hospitalizado y en COVID ya paciente crítico, han presentado síntomas neurológicos, es un número bastante alto, ¿ya? Y además los estudios señalan que no es necesario haber tenido COVID grave, ¿ya? Lo cual nos presenta un escenario en el cual hemos tenido pacientes que incluso nunca estuvieron hospitalizados y ahí nosotros pensamos con el equipo cuántos pacientes quizás no estábamos viendo dentro de nuestros porcentajes porque nunca estuvieron en el hospital, entonces no hay un registro formal de sus secuelas neurológicas, pero sí en algún momento consultaron, se empieza a ver en los diferentes estudios a nivel mundial que muchos pacientes que estuvieron bastante leve en su casa también están teniendo secuelas neurológicas, ¿ya? Y dentro de estos casos de neurocovid, el 50% de pacientes con problemas neuropsicológicos o neurocognitivos, como vamos a ver después, con problemas de memoria, de atención, son menores de 60 años. Entonces, no es atribuible a un tema de edad, a algo que quizás un deterioro previo, sino que se está dando en personas jóvenes y eso es lo que está activando la alarma de que estudiemos las secuelas neuropsicológicas del COVID. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Bueno, como decía Carolina, esto se está cada vez sabiendo más, hay cada vez más información, como ella mostraba, hay artículos que salieron ayer, hoy día, o sea, es algo que está todos los días sabiéndose un poco más, pero por lo menos se sabe que la infección del coronavirus puede entrar al sistema nervioso central a través de estos receptores específicos que hablaba Carolina, ¿cierto? También se cree que algunas secuelas neurológicas son por reacciones exageradas de nuestro sistema inmune. También otra de las teorías es que hay anomalías en la coagulación que ya sea las produce el virus, como mostraba Carolina, o bien había una condición preexistente en el paciente. ¿Ya? El tema, no me voy a centrar en las causas del neurocovid, porque eso ya lo tocó más o menos Carolina, pero sí centrarnos o quedarnos claro en que esto sí afecta al sistema nervioso central. ¿Y cómo afecta al sistema nervioso central? Van a haber diferentes síntomas. Los más comunes que todos yo creo que hemos escuchado son las famosas cefaleas intensas, y que hemos visto pacientes en el hospital que han quedado con cefaleas recurrentes post-COVID, siendo pacientes que nunca fueron migranosos o que nunca fueron tendientes a tener dolores de cabeza, ¿ya? Y la famosa pérdida del olfato y pérdida del gusto. Yo creo que esos son los más comunes, pero hemos visto, y la literatura lo describe, otros síntomas neurológicos como mareos, convulsiones, fatiga, pérdida de memoria, cambios de comportamiento, desatención, alteraciones del estado de ánimo, pérdida de equilibrio y control muscular. Las encefalitis que ya son cuadros más complejos, que es una inflamación del cerebro, que obviamente tiene sus consecuencias neurológicas más graves. Delirios, que son parte de procesos confusionales, desorientaciones, agitación psicomotora y algún tipo de parálisis flácida, espástica, eh, generalmente según la zona donde ataque el virus principalmente, ya si fue nervio periférico o a nivel más del sistema nervioso central. Pero hoy nos vamos, por lo menos en mi charla, nos vamos a concentrar en estos síntomas que tienen en común que son síntomas cognitivos. Ahora vamos a ver qué se refiere a eso. Pero está la desatención, las alteraciones de ánimo, que ahí en el fondo hay teorías que qué es primero el huevo o la gallina, o sea, el paciente empieza a tener problemas de atención porque tiene de base un trastorno de ánimo que le generó todo este cuadro del COVID, o bien ya tenía el problema atencional y el paciente al darse cuenta que tiene problemas atencionales empieza a generar ansiedad y un cuadro anímico. Entonces es un círculo vicioso, ¿cierto? Y la pérdida de equilibrio y control muscular. No, acá se me corrió así un poco el... Era acá. Ahí se corrió.
La pérdida de equilibrio y control muscular también se ve bastante, pero como nos vamos a enfocar a lo cognitivo, tenemos las pérdidas de memoria también, que han sido bastante recurrentes en varios pacientes, y los cambios del comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tenían una conducta de personalidad siempre más pasiva y se han vuelto más irritables o se han vuelto más desinhibidos, o al revés, pacientes que tenían una personalidad bastante extrovertida y se han vuelto mucho más callados, tímidos, etcétera. ¿Ya? Bueno, y entonces, como se fijaron anteriormente, tenemos estas funciones cognitivas que vamos a ver ahora qué son, ¿ya? Las funciones cognitivas en el fondo son todo lo que nos permite generar una respuesta al medio de forma eficiente y de forma elaborada y a través de procesos que son complejos, ¿ya? Por ejemplo, que seamos capaces de planificar nuestro día a día, de concentrarnos, de tener una memoria operativa para diferentes tareas complejas, o recordar, por ejemplo, situaciones para poder elaborar un discurso eficiente, poner atención a diferentes tipos de tareas con los distintos tipos de atención, la escritura, la lectura, el lenguaje, o sea, como dicen algunos autores, lo que nos hace humanos. La gran diferencia de nosotros con otros animales es las funciones neurocognitivas superiores, ya las que nos permiten el raciocinio, el ponernos en lugar del otro, el poder simular una situación futura, ya, o sea, son tareas complejas, pero que no las pensamos porque en realidad es algo que hacemos todos los días, ya, yo si veo el tiempo y veo que va a estar mañana con lluvia, yo me preparo y me anticipo y no sé, dejo el paraguas a mano. O sea, son tareas súper cotidianas, pero que demandan un tipo de cognición superior, ¿ya? Y estas funciones cognitivas superiores lamentablemente son sensibles o son muy impactadas por diferentes tipos de situaciones. Primero que todo, una alteración neurológica propiamente tal, como vamos a ver que genera el coronavirus, o bien otras patologías como por ejemplo un accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraniano, un tumor, un cuadro de epilepsia, eh, un déficit atencional, etcétera. Ya, o sea, hay alteraciones neurológicas que van a cambiar quizás la estructura de nuestro sistema cognitivo. Otra situación que impacta las funciones cognitivas es la alteración del ánimo, ¿ya? Y eso cada vez está más evidenciado, que hay pacientes que por tener un cuadro anímico alterado o ansiedad, depresiones, no van a tener una respuesta cognitiva efectiva, ¿ya? Y ahí es donde se dan vuelta de repente, que consultan al psiquiatra porque se sienten desmotivados, pero después se empieza a ver que quizás el origen de esto era un problema atencional de base, o al revés, consultan al neurólogo por un problema atencional y resulta que se empieza a ver que lo que tiene el paciente es una depresión. ¿Ya? Entonces está muy ligada el funcionamiento emocional a la respuesta cognitiva. El estrés postraumático, que acá también se nos afecta en el mundo COVID porque tenemos pacientes que han estado a punto de morir, ya, o sea, que se han despedido de su familia, que han tenido que estar en una unidad de paciente crítico más de 2 meses. Entonces, claramente ese es un estrés postraumático. Ya, cualquiera de nosotros estaría viviendo una situación compleja y generaría después quizás alguna respuesta anómala cognitiva y emocional. Por ende, después vamos a ver que algunos estudios incluyen pacientes que estuvieron en UCI y otros no, porque en el fondo ya el haber estado en UCI nos agrega un factor de riesgo mayor a la alteración cognitiva, que es el estrés postraumático, que cada vez tiene más evidencia que produce un cambio molecular a nivel cerebral. De hecho, hay muchos estudios en veteranos de guerra, que también claramente han vivido un estrés postraumático, estar en una guerra, y tienen modificaciones incluso anatómicas en su cerebro, ya sobre todo en estructuras como la amígdala, que es la amígdala cerebral, ¿ya? Donde hay cambios anatómicos, se vuelve más pequeña, más grande, etcétera, ver, dependiendo del estrés postraumático y la exposición a ese estrés postraumático que hayan tenido. Ese es todo un tema también muy interesante. Y las alteraciones neurológicas, eso se repitió, no sé por qué. Bueno, pero ahí lo que decía era que también habían alteraciones neurológicas
o había alteraciones cognitivas por algunas preexistencias, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente ya de base tiene algún diagnóstico psiquiátrico, ya bipolaridad, algún tipo de cuadros psicóticos, entonces si se enfrenta además a una alteración neurológica o a una situación de COVID, ya sea leve o grave, quizás se podrían exacerbar estas alteraciones psiquiátricas de base o un déficit atencional de base. Si siempre he tenido déficit atencional, este se podría exacerbar con esta patología. Y así entonces fueron surgiendo muchos estudios, hay muchos, pueden buscar en páginas confiables, como decía Carolina, hay estudios que salieron ayer, hay otros que quizás salen hoy, entonces es algo que está ahí, pero saliendo del horno todos los días, y que los que nos dedicamos a esto estamos constantemente leyendo. Y lo bueno de esto es que si se fijan las referencias son todas 2020, 2021, o sea, cuando habíamos tenido referencias eh, tan actualizadas, porque es algo que se está viendo ahora. Pero ya después de más de un año de pandemia, un año y medio, ya podemos tener estudios mucho más contundentes. Por ejemplo, este que se hizo en Madrid en julio del 2021 está bastante bueno porque habla ya de un cuadro de encefalopatía post-COVID, o sea, en estos cuadros en que se observa un cerebro más inflamado, con células inflamatorias, como nombraba Carolina, presente en nuestro sistema nervioso central, se pudieron observar en muchos pacientes las siguientes características. Primero, había como ya un perfil, o sea, ya se está hablando de un perfil. Este perfil habla de que sí o sí van a haber fallas atencionales, una velocidad de procesamiento enlentecida, esto se refiere a que el paciente se siente más lento en general, desde incluso lo físico, y manifiestan, el otro día nos contaba una paciente que hasta para subir la escalera obviamente sienten fatiga, que se puede asociar a la parte más respiratoria, pero igual ella señala, estoy haciendo un diplomado y resulta que no me puedo concentrar, estoy más lenta, me piden un trabajo y ya tengo que tomarme más tiempo del que necesitaba, y yo no era así. ¿Ya? Eso es lo que más manifiestan los pacientes. Yo no era así. Yo me conozco, yo ya tengo mis años y yo podía terminar lo que empiezo, etcétera. Entonces, eso es como lo que más marca las características neuropsicológicas en pacientes post-COVID, que hay un cambio, ya se siente un cambio. Ahora, después vamos a ver los tipos de atención, pero la atención dividida y selectiva dentro de todos los tipos de atención son las que más se han visto alteradas en estos estudios. La vigilancia visual, por ejemplo, que tú frente a una tarea puedas seguir un patrón visual y puedas repetirlo, eso está también más enlentecido. La memoria de trabajo y memoria episódica, ya vamos a ver lo que es, pero también están manifestando alteraciones en los estudios. Y alteraciones del procesamiento visoespacial. El otro día un paciente nos contaba que él primero no, obviamente muchos pacientes no le dan importancia, piensan que ya algo me pasó puntual, pero un paciente en específico nos comentaba que empezó a fallar mucho al estacionarse, le empezó a hacer muchos topones al auto y él no era así, ¿ya? Y claro, bueno, revisando la literatura, el paciente tuvo COVID, no fue un COVID severo, ¿ya? Pero aparte de otras fallitas atencionales que tenía, esto puede ir por la parte atencional, que yo no le pongo atención como antes a las estructuras que están a mi alrededor para estacionarme, pero empezamos a buscar con el equipo esto de que hay alteraciones del procesamiento visoespacial, ya que ya quizás no calculo bien los espacios como antes. Entonces, claro, le hicimos pruebas neuropsicológicas que medían la función visoespacial y falló. Entonces, hacemos una correlación clínica con lo que el paciente está sintiendo o viviendo en su vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, así empiezan a surgir ya diferentes perfiles, y a nosotros como clínicos nos empieza a guiar qué evaluar. O sea, yo ahora ya sé que no puedo evaluar a un paciente que llega con síntomas neuropsiquiátricos o neuropsicológicos post-COVID, no puedo no evaluar la atención, no puedo no evaluar el funcionamiento visoespacial. Entonces se empieza como uno a formar en un perfil neuropsicológico. Ahí en el chat pregunta Georgina, ¿los problemas asociados a las encefalopatías post-COVID son reversibles? Mira, lo que más dicen los estudios es que depende del tiempo que haya estado el paciente en un proceso inflamatorio. Ya, si fue a tiempo, si hubo un buen abordaje clínico, buena respuesta a los fármacos y al tratamiento, hay bastantes evidencias que sí son reversibles, pero ya depende de los casos cuánto demora en revertir el cuadro.
¿ya? Por lo menos hasta ahora ha pasado tan poco tiempo que no podemos hablar como de un deterioro ya como sistemático por COVID. Ya hay pacientes que están en estudios longitudinales que se están siguiendo mes a mes y, por ejemplo, hay algunos que siguen con problemas. Entonces, por ahí quizás después en unos 5 años más vamos a poder hablar de que sí hay una alteración irreversible, ¿ya? Pero por lo menos ahora tenemos a favor que cuando son pacientes jóvenes, cuando tienen respuesta a terapia, cuando se ha dejado estimulación cognitiva, están teniendo reversión de sus cuadros, ¿ya? Después voy a ir leyendo las otras preguntas, están súper buenas, pero avancemos. Entonces yo les voy a comentar un poquito algo de estas funciones cognitivas que están acá, ya que son las que más se repiten en todos los estudios. Ah, esto es súper importante igual. En este estudio en particular, que es muy nuevito, se aplicaron también escalas y una entrevista bien detallada con respecto a los componentes ansiosos y depresivos, y los pacientes no lo tenían. Entonces, eso es súper bueno y nos da de nuevo una directriz de que como clínicos tenemos que evaluar también escalas de ansiedad y depresión, y no debiese haber un componente ansioso y depresivo que explique todo esto. Porque como habíamos hablado anteriormente, si yo tengo una depresión severa, lo más probable es que voy a tener problemas atencionales, de la velocidad de procesamiento visoespacial, pero acá estos pacientes que entraron en este estudio, la mayoría no tenía una ansiedad o una depresión que explicara estos síntomas. Y eso está súper bueno en el sentido de que empezamos como a limpiar el cuadro y empezamos a ver que este es un cuadro al parecer propiamente tal del COVID y no se explicaría por otras alteraciones, ¿ya? Entonces, técnicamente, si yo tengo un paciente, lo evalúo y me sale muy, muy depresivo, ahí como que el cuadro se me ensucia un poco y yo digo, a ver, ¿cuánto de esto es secuela de un COVID y cuánto de esto quizás es por una depresión que está generando? ¿Ya? Entonces ahí es importante evaluar en profundidad y tratar de ir como, si el paciente tiene un componente ansioso y depresivo, sea bajo y no explique el problema que está presentando. Y con respecto a las atenciones, hay tipos de atención. Hay atención algo muy básica, que es, por ejemplo, si uno siente un ruido y mira, esa es una atención casi sensorial, pero después vamos teniendo tipos de atención, como por ejemplo la atención sostenida, que es cuando yo leo un texto y me concentro, que es la llamada concentración, pero los estudios hablan más de fallas en atención selectiva y dividida. La atención selectiva, como dice acá esta referencia, que es muy buena, que es el Tratado de Neuropsicología Clínica, habla que nos permite seleccionar y dirigir el interés hacia una fuente particular. O sea, casi la base de todo lo que hacemos. Yo necesito poner atención y seleccionar el estímulo al cual yo quiero poner atención versus todo lo que me rodea. Ya voy a tener ruidos ambientales, voy a tener una persona hablándome por acá, voy a tener quizás la tele prendida, pero yo quiero poner atención a esta clase y esa es mi atención selectiva. Por ende, tiene la misión de seleccionar el estímulo, dirigir el interés, pero además filtrar y desechar lo que no me sirve. ¿Ya? Y es capaz entonces de responder a la existencia de estímulos potencialmente distractores. Por eso que es una atención muy vulnerable y se está viendo que en estos casos se está eh, arrojando en los puntajes de prueba puntajes más bajos. Y la atención dividida es la atención, por ejemplo, que utilizamos al manejar un automóvil. Ya yo estoy atenta a varios estímulos a la vez de un nivel cognitivo bastante alto. O sea, si yo voy manejando y a la vez pasa un peatón, viene un auto y me adelanta, hay un signo que yo tengo que saber qué signo es para que yo pueda ejecutar una acción, eso es atención dividida. Ya, si le sumamos más encima cosas que no se deben hacer, pero el celular, que poner la música, que maquillarnos, no, pero eso no se debería hacer, pero a veces ponemos a prueba nuestro cerebro y lo hacemos, pero no debería hacerse. Pero es el tipo más alto o el nivel más alto atencional y la respuesta cognitiva es simultánea, ¿ya? Por ende, está bastante alterado en pacientes que tienen esta vulnerabilidad de atención selectiva, de paso nos afecta la atención dividida. Por eso que, ojo, hay pacientes que tienen problemas atencionales, ya sea por COVID o no,
que empiezan a tener más accidentes automovilísticos, desde topones hasta cosas ya más graves. Entonces, a veces es por estas fallas de atención dividida. Y además el artículo también hablaba de memoria de trabajo y memoria episódica. Yo lo quiero aclarar un poco. La memoria de trabajo es la memoria que también se llama operativa, que es la que nos permite almacenar información y a la vez procesarla mientras estoy haciendo una tarea cognitiva compleja. Ya, por ejemplo, estoy en el supermercado, estoy reteniéndome la lista de las cosas que quiero comprar y a la vez estoy calculando si la plata me va a alcanzar, por ejemplo. ¿Ya? O a la vez estoy calculando cuáles de esos ingredientes puedo utilizar en la cena que voy a preparar hoy día en la noche. ¿Ya? O sea, es como la memoria sobre la memoria. Y es un tipo de memoria más o menos vulnerable también porque depende mucho de funciones ejecutivas, de planificación, de control inhibitorio, que no me llegue otra información y me distraiga, de procesos atencionales, también es de las memorias más complejas, ¿ya? O por ejemplo, no sé, estoy con mi lista mental y voy a organizarla según cómo están ubicadas en el supermercado, porque yo el supermercado ya lo conozco, entonces voy a partir por acá, por acá. Todo ese procesamiento mental que yo hago como en una nube, esa es la memoria de trabajo, ¿ya? Y acá, bueno, bien, antes de pasar a memoria episódica, hay un ejemplo. Por ejemplo, típica tarea que hacemos con los pacientes, en la cual yo le presento 3 imágenes y le saco una y le quiero pedir al paciente que recuerde cuál era. Eso sería solo memoria a corto plazo. Pero si yo, sobre lo que él está recordando, que espera, ¿cierto? Le pido esto, ¿recuerda la palabra que falta? Ok, por cada letra de esa palabra, diga una palabra distinta. O sea, el paciente me tendría que decir, pensar en pera y decirme, no sé, pelusa, elefante, ratón, Amazonas, ¿ya? ¿Qué hice ahí? Yo retuve una información y sobre esa información fui haciendo un trabajo cognitivo. Esa es la memoria de trabajo y esa es la que se ha visto que está fallando en pacientes post-COVID, ¿ya? Y la otra memoria es la episódica. La episódica refiere a todos los recuerdos que tenemos, momentos, lugares, emociones, detalles con contextos que conocemos porque lo vivimos y que se suelen evocar en forma muy nítida. ¿Qué están manifestando los pacientes como en este estudio o los que hemos visto en el hospital? Que tienen recuerdos que han cambiado un poco, ya que ya no los recuerdan tan nítidos, que después de hospitalizarse por el COVID o después de haber tenido COVID, resulta que, no sé, el esposo le comentó algo y ella, no recuerdo cómo fue, yo me acuerdo que estabas tú, pero no estaba tal persona. O no, yo me acuerdo que estábamos, pero estaba lloviendo, ¿no? No estaba lloviendo. Entonces, como que la memoria episódica tuviese como vacíos, ¿ya? Y el cerebro, por un mecanismo de defensa, rellena. Entonces, los pacientes nos han manifestado que sus recuerdos de ciertas situaciones no están siendo tan exactos, ¿ya? Y nuevamente, esto se está dando en muchos pacientes post-COVID. Ahí estaba el ejemplo de la memoria de trabajo. Después vamos a ir leyendo las preguntitas que están quedando varias ahí. Ya. Acá hay otro estudio que igual me gustó bastante. Bueno, como les decía, hay muchos estudios ya. Traté de elegir 2 en honor al tiempo, pero este igual está bueno. ¿Por qué? Porque este ya es un estudio ya lo de los primeros longitudinales, que se hizo un seguimiento a 6 meses de personas con alteraciones neuropsiquiátricas post-COVID, un número bastante alto de individuos. Esto lo hizo la Universidad de Oxford y lo publicó en abril del 2021, así que nuevamente calentito, sacado del horno. ¿Y qué es lo más llamativo de este estudio? Primero, que ya tenemos estudios que siguen pacientes y podemos empezar a ver que incluso hay pacientes que tuvieron COVID y que manifestaron síntomas neurocognitivos al tiempo después. Ya al mes después incluso habían algunos que recién ahí manifestaron algunos problemas. Ahora, ¿qué se cree y qué hemos discutido con el equipo? Quizás igual porque hay algunos pacientes que tienen su licencia y después vuelven a trabajar y cuando se vuelven a enfrentar a su trabajo se dan cuenta que hay algunos cambios, ¿ya? Sobre todo si estuvieron hospitalizados.
Ahora, como dice acá más abajo, igual la mayoría de los pacientes del estudio solo tuvieron síntomas de resfrío común con PCR, perdón, con PCR positiva era ahí, ¿ya? Con PCR positiva, ¿eso qué significa? Que es el típico paciente que yo creo que quizás más de alguno de los presentes lo vivió, que tuvo COVID, se hizo una PCR, salió positiva, se guardó en su casa y eso fue, nada más. Pero resulta que también pueden manifestar alteraciones neuropsicológicas, ¿ya? La mayoría fue durante la infección, ya, o sea, no el tiempo después, la mayoría cursó con problemas neuropsicológicos cuando estaba todavía dentro de las 2 semanas de la infección propiamente tal. Y este estudio excluyó a los pacientes en UCI para que no se nos metiera este factor del estrés postrauma y también excluyó a los pacientes que tuvieran algún antecedente previo psiquiátrico o previo atencional como el TDAH, ¿ya? Un segundito. Entonces acá era PCR positiva, ¿ya? Entonces, típico paciente que o sea, se dio cuenta de los síntomas, hizo su PCR, se quedó en su casa y pasó casi un resfrío, pero resulta que después empezó a sentir algunas cosas medias extrañas con respecto a su funcionamiento mental, ¿ya? Entonces, este estudio habla de esto, de que no nos dejemos engañar solo estudiando pacientes con COVID severo o que hayan estado hospitalizados, sino que nos podemos llevar sorpresas en pacientes que tuvieron un cuadro leve donde también presentan alteraciones, principalmente habla el estudio, alteraciones atencionales, velocidad de procesamiento nuevamente enlentecida y funciones de planificación. Entonces, ¿cuándo consultar? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? A todo este conocimiento que estamos adquiriendo. Los expertos llaman que mientras tengas una duda, consultes. Por último, quizás todo te va a salir bueno y te quedas tranquilo, que no hay ningún problema. Quizás siempre fuiste un poco desatento y no lo habías percatado. ¿Ya? Si hay un cambio evidente en la función cognitiva y comportamiento, o sea, ya hay un cambio que o ya sea lo detecta el propio paciente o también nos han llegado casos en que la familia le insiste al paciente, no sabes que tú tienes algo raro, algo te pasó, después del COVID hay unos cambios, así que necesitamos que veas médico, ¿ya? Em, si no tenía conductas previas de alteración cognitiva, obviamente. Ya, si hay algo previo, puede que se esté exacerbando. Por ejemplo, igual hemos visto pacientes que han tenido deterioros cognitivos previos, pero ahí igual se nos ha metido un poco el factor pandemia, el factor encierro, el dejar de ver a la familia, a los nietos, que eso ya nos da para otro tema. Acá estamos hablando directo el efecto del COVID, ¿ya? Por ende, ahí hay que ver el contexto del paciente, ¿ya? Si esta supuesta alteración está afectando su ánimo, su seguridad, si siente que ya no rinde igual en su trabajo, su desempeño laboral, familiar, social, etcétera, y si ya siente que está interfiriendo en sus actividades de la vida diaria, ¿ya? Frente a todas estas dudas, mejor consultar. Y cuando consulten, ¿qué les van a solicitar? En el sistema público lo más probable es que el paciente se acerque a sus spam, lo manifiesta la enfermera o al control del médico general y ellos debiesen derivar a el sistema de alta complejidad en el hospital, que es en nuestro caso la unidad de memoria del hospital regional. Ya ahí llega al neurólogo primero, quien le va a pedir una batería de cosas, le va a hacer un examen neurológico general para ver que estos problemas no sean explicados por otra causa, ya que no tenga otra afectación neurológica que esté explicando su problema y resulta que no va por el lado del COVID, sino que por otro lado. ¿Ya? Y para esto también le van a pedir neuroimágenes, un electroencefalograma, exámenes de laboratorio y le van a pedir algo que finalmente nos llega a nosotros, que es la evaluación neurocognitiva formal. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? La evaluación neurocognitiva o neuropsicológica es finalmente que vamos a estudiar cómo funciona el cerebro. ¿Ya? Una cosa es ver una imagen, ver si hay algo que esté explicando el problema, no sé, poniéndonos así como bien alarmista, ya, no sé, que justo el caballero tiene un tumor. Y resulta que el tumor está generando sintomatología cognitiva y no el COVID, ¿ya? Pero para eso es la neuroimagen y la evaluación neurológica, para descartar que no haya otra causa, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos
vamos a complementar al médico, él va a ver la neuroimagen, el electro, los exámenes de sangre, pero nosotros como clínicos vamos a evaluar la función cognitiva, ¿ya? Y vamos a establecer una relación entre las ciencias neurológicas y cognitivas, vamos a ver si hay consecuencias en las funciones cognitivas y conductuales a través de diferentes pruebas, correlacionar si hay zonas del cerebro que están siendo más susceptibles a generar algún problema de memoria, de atención, y vamos a cuantificar cuánto de esto es leve, moderado o ya es un cuadro severo. ¿Qué no es la evaluación neurocognitiva? No es una evaluación de inteligencia. Si bien hay algunos doctores que la piden como para complementar, no aplicaría mucho en un caso de sospecha por neurocovid. No es tampoco una evaluación de personalidad, ya ese es otro tipo de evaluaciones, y tampoco es una evaluación del neurodesarrollo en niños, ya porque estamos hablando de personas que ya desarrollaron una función cognitiva, ya son adultos, ya la lograban utilizar y algo pasa que la están sintiendo más errónea. Ya el otro nombre también es evaluación neuropsicológica. Y vamos a tener múltiples datos con los cuales nos vamos a basar para hacer nuestra evaluación neuropsicológica, por ejemplo, el reporte propio del paciente, de la familia, observación clínica, las fichas, los exámenes, hace cuánto tuvo COVID o si tiene algún otro antecedente, los test propiamente tal, y las escalas donde vamos a indagar también, como decía el estudio, sobre depresión, ansiedad, si tiene déficit atencional desde la infancia, etcétera. Ya, o sea, tenemos que abarcar muchas aristas para poder hacer un buen reporte. Y finalmente, esto ya quizás va enfocado al público que está presente hoy día más clínico, donde una evaluación tipo sería algo así, ya donde vamos a hacer una anamnesis enfocada a todos los síntomas cognitivos, vamos a hacer una evaluación global donde vamos a pasar diferentes pruebas clásicas, uno elige cuál le acomoda más, tipo screening, y después ya vamos a evaluar por función el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, y las escalas también nos van a orientar sobre el ánimo, las actividades instrumentales de la vida diaria y cómo el paciente se comunica en general. ¿Ya? O sea, esto es como una estructura más o menos macro de cómo podemos hacer una evaluación neurocognitiva, y los resultados van a ser primordiales para que el neurólogo arme el puzzle y podamos ver si es que finalmente el paciente está teniendo una secuela post-COVID o sus problemas vienen por otro lado. Y eso, una vez que se obtienen los resultados, se establece entonces un diagnóstico, si hay presencia o no del trastorno cognitivo o trastorno cognitivo comunicativo, y finalmente se deriva, si estamos hablando del sistema público, a nuevamente atención primaria, a los SFAM, o si estamos hablando del sistema privado, se deriva a algún fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, dependiendo de qué predominio tenga el cuadro, para que inicie una estimulación cognitiva de las alteraciones que se detectaron en la evaluación. Ya, ahí hay una fotito de una colega haciendo estimulación cognitiva en un paciente bastante joven. Entonces, como ven, esto ya no va a estar tan ligado a la edad como en otros casos de alteraciones cognitivas. Entonces, para saber más al respecto, sigamos con la siguiente charla de Gabriel, que él les va a hablar un poco más del tema de cómo abordar estas alteraciones. Muchísimas gracias y esa es mi presentación. Hay muchas preguntas, no sé, Paola, las dejamos para el final, yo creo, Gabriel. Y mi pregunta por él. Yo creo que podríamos también responder por escrito quizás algunas. Yo voy a adjuntar algunos links a algunos documentos oficiales que pidieron por ahí, creo que en el chat. Ya, yo igual voy a ir respondiendo algunas cositas que pueda responder escrita. Y después al Y al final final va a del haber un Zoom, espacio. ya, démosle entonces. Voy a compartir entonces. Muy bien. Vamos a tratar de contestar todo lo más posible. Podemos dejarle nuestros correos también para que podamos seguir contestando, porque es muy importante aclarar cada una de las dudas. Si le damos la importancia suficiente al tema, entonces tenemos que hacer espacio para contestar, porque hay dudas súper concretas y urgentes. Ya que estamos tratando de trabajar bajo el principio de que mientras antes se consulte mejor. Y esas consultas, sobre todo si tienen que ver con personas, digamos, contagiadas,
es justamente necesario responderlas lo antes posible. Bien, yo estoy entonces representando a la Universidad de las Américas, veo hartos estudiantes de psicología por ahí conectados, pero también al centro CEPNI, donde tenemos un pequeño programa de neurocovid intentando evaluar a personas consultantes, entonces, que se han contagiado de este virus y que han demostrado algunas secuelas psicológicas, neuropsiquiátricas y neuropsicológicas también. Así es que vamos a hablar de lo que menos se sabe hasta el momento sobre esta pandemia, que es el proceso de rehabilitación de los síntomas neuropsicológicos y neuropsiquiátricos. Ya hace un tiempo atrás, estos autores nos hicieron esta advertencia, ¿cierto? Que pese a que en ese momento, hace un año atrás, digo, no sabíamos cuál iba a ser la carga neuropsiquiátrica y neuropsicológica de esta pandemia, se presagiaba entonces que era súper probable que iba a ser una carga secuelar súper significativa a nivel mundial. Entonces, se nos venía advirtiendo hace rato, desde el inicio de la pandemia, que iba a haber una afectación neuropsicológica masiva, bien, que iba a sobrecargar nuestros sistemas de salud posterior a la fase aguda de la enfermedad, y estamos recién notando eso, digamos, a nivel más público en la actualidad. Bien. Justamente voy a usar por coincidencia el mismo artículo de Lancet, de la revista Lancet, que ya con números importantes, más de 230.000 pacientes evaluados, ¿cierto? Ya actualmente se constata el anuncio anterior respecto a que más del 33% de los recuperados presentaron cuadros psiquiátricos o neurológicos. En lo psiquiátrico principalmente cuadros depresivos y ansiosos, por eso la importancia de evaluar siempre esos síntomas, y neurológicos, neuropsiquiátricos y neuropsicológicos. Un paciente UCI, ese número se empina por sobre el 43%, 46%, ¿verdad? Otros estudios han comprobado que en pacientes más jóvenes o pacientes más leves, en el cuadro respiratorio igualmente podrían presentar consecuencias neuropsicológicas importantes. Más allá de estas citas, entonces, ha sido súper relevante en los últimos meses definir conceptualmente a qué nos vamos a referir por el COVID prolongado, por el post-COVID o por el neuro-COVID. Y en este documento oficial, entonces, el Reino Unido se ha precisado la necesidad de reconocer que el COVID agudo corresponde a todos los signos y síntomas del COVID hasta 4 semanas después del detectado el contagio. El COVID sintomático continuo correspondería a los síntomas entre 4 y 12 semanas, y ya propiamente tal, el síndrome post-COVID, entonces son todos estos signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la fase aguda, que continúa por más de 12 semanas, y que obviamente, como todo criterio diagnóstico, no se explica mejor por un cuadro alternativo. Bien. Lo difícil de indagar acerca de este tema es que la nomenclatura es súper heterogénea. A este cuadro de post-COVID se le llama long COVID, COVID post-agudo, síntomas persistentes del COVID, neuro-COVID, manifestaciones post-COVID, efecto a largo plazo del COVID, etc. Por lo tanto, ya en una simple búsqueda de Google, uno se encuentra con una gran cantidad de conceptos que hablan acerca de lo mismo, pero estos serían los, por lo menos los criterios diagnósticos iniciales propuestos por instancias y agencias validadas. También por coincidencia, no crean que hice la presentación ahora mientras estaba hablando la compañera, ¿no es cierto? Coincidimos en este artículo también, al cual me voy a referir más extensamente en esta revisión sistemática con metaanálisis. Justamente se acaba de publicar que entonces el 80% de los pacientes presentan por lo menos uno de los 50 síntomas pesquisados, y principalmente fatiga. ¿Bien? Entre 1 a 4 meses posterior a la infección aguda del COVID, entonces los pacientes con un N, con un número superior a los 49.000,
participantes, entonces presentan principalmente más de la mitad fatiga y cansancio, no solamente por el tema respiratorio, sino que probablemente mucho de esa fatiga sea de un origen y de una etiología también neurológica. Dolor de cabeza agudo, 44% por lo menos, alteraciones atencionales y de memoria en un 27 y 16% respectivamente. Hay un ocultamiento también de ciertos síntomas en los pacientes, o por lo menos una desconfirmación o una devaluación del paciente frente a sus síntomas cognitivos, que incluso no están siendo declarados en los estudios, y eso se llama concealment, ¿no es cierto? Es como el guardarse el síntoma, no comentar el síntoma, lo que dificulta aún más la tarea de medir. Por lo tanto, hay una cifra negra ahí detrás de estos números, ¿no es cierto?, donde se presume que hay incluso más gente afectada por estos síntomas cognitivos, emocionales, y que obviamente impactan sobre su adaptación a sus contextos de participación naturales, ¿no es cierto? Y además, eh, eh, todo está más o menos impregnado, ¿cierto?, de esta niebla mental o de este embotamiento cognitivo, entre otros nombres que se le pone a esta sensación de fatiga generalizada, de confusión, de desatención, que viene a ser entonces a lo largo de la literatura especializada reconocido como el síntoma más habitual de, del síndrome posterior al COVID. Ahora, mi parte tiene que ver con rehabilitación, y yo voy a centrar la rehabilitación en la neurorehabilitación propiamente tal, más allá de la rehabilitación física y respiratoria, entre otras. Lo importante entonces que ustedes puedan conocer algunas cosas acerca de la neurorehabilitación. Hay una página, una plataforma que se llama Cerebros, que la han levantado recientemente. Esta información entonces se la atribuye a Cristian Salas, que es el autor de estos antecedentes, estas próximas 2 diapositivas. Les sugiero que se pueda meter en esa página, porque de forma sencilla describen la afectación neuropsicológica producto de ciertas lesiones cerebrales y ciertos cuadros como el neurocovid, así como también el proceso de rehabilitación posterior. Y la promesa de la página además es dar cuenta de toda la red de atención en rehabilitación en nuestro país, así que además tiene el propósito de informar a la población acerca de las instancias de atención en rehabilitación neuropsicológica. Bien. El concepto mismo de neurorehabilitación es interesante porque y es ambicioso, digamos, en términos de que se propone a través de un trabajo coordinado y en base a un equipo multidisciplinario que se complemente, digamos, de una manera tal que a través de distintos procedimientos pueda facilitar la recuperación de capacidades físicas, cognitivas, conductuales y socioemocionales que han sido afectadas por una lesión al sistema nervioso. Sabemos que el neurocovid a través de distintos mecanismos logra lesionar directamente el tejido nervioso periférico y principalmente el central. Bien. El objetivo de toda neurorehabilitación tendría que ver con lograr el máximo nivel de funcionalidad a pesar de los déficits existentes, permitiendo así recuperar la mayor independencia y participación posible en actividades significativas de la vida diaria. Bien. Hay un acento ahí puesto en comprender que la rehabilitación no es para que a los pacientes les vaya mejor en los puntajes de las pruebas que aplicamos, sino que simplemente eso tribute directamente a su vida cotidiana y a su calidad de vida en los contextos donde decide participar. Una neurorehabilitación efectiva entonces debe ser holista. Eso quiere decir que entiende que las personas con lesión cerebral adquirida, entre otras afectaciones cerebrales, entonces tienen múltiples problemas y déficits motores, cognitivos, conductuales, emocionales y sociales, y estos problemas se influencian mutuamente. Así como Carolina Herrera decía que, bueno, los síntomas anímicos y ansiosos afectan el funcionamiento cognitivo, ¿no es cierto?, atencional y de la memoria. Efectivamente no se pueden atender de forma disociada, sino que deben ser evaluados e intervenidos de forma unitaria. Bien.
Entonces, ciertas áreas o dimensiones de la rehabilitación y de la neurorehabilitación particularmente tienen que ver con lo principal, para lo que más estamos preparados, quizás los que tenemos formación en neuropsicología clínica, es para la rehabilitación cognitiva. Dice acá, el neuroCOID usualmente compromete diversas funciones cognitivas como la atención, el lenguaje, más allá del lenguaje, la memoria, funciones ejecutivas. El énfasis es favorecer la recuperación de estas funciones y cómo tributan a su participación social y calidad de vida, ¿bien? O cómo realmente estas aportan a la vida cotidiana de las personas. No se debe dejar de lado que lo cognitivo se debe complementar necesariamente con la rehabilitación socioemocional, ¿bien? Es decir, abordar las consecuencias psicológicas, emocionales, interpersonales de la enfermedad. Esta arista de la neurorehabilitación busca promover el entendimiento de estos cambios, es decir, todo un ámbito de la psicoeducación de los pacientes y de su entorno, promover la comprensión de los cambios en el sobreviviente y su familia. Hay todo un impacto sobre los cuidadores directos, ¿no es cierto?, etcétera. Así como facilitar la aceptación, el ajuste emocional y ayudar a las personas a reconstruir relaciones significativas. La afectación cognitiva, socioemocional, impacta las relaciones de las personas. Hay procesos de problemas, digamos, y de afectación de las relaciones habituales en términos de parentalidad, no solo en roles laborales y educativos, sino que en roles parentales, en roles de pareja, ¿no es cierto? Hay fenómenos de impacto importante en la familia y en los contextos que deben ser abordados de forma integrada. ¿Bien? Finalmente hay una tercera área, digamos, de rehabilitación que tiene que ver con lo neuroconductual. Interviene precisamente sobre los déficits neuroconductuales o neuropsiquiátricos más comunes, por ejemplo, la disminución de la conciencia de enfermedad. O sea, la persona a veces no se encuentra plenamente consciente de sus déficits o de la afectación o de las secuelas que tiene. Eso se llama anosognosia, problemas de la cognición social, déficit en la regulación emocional, incluyendo disminución del control de impulso o baja en el control inhibitorio en términos de función ejecutiva, así como disminución en la activación, motivación. Puede haber entonces graves de motivación, abulia, entre otros síntomas, y cambios incluso en la personalidad. ¿Bien? Si hay afectación del sistema nervioso, cualquier área de lo mental, emocional y comportamental puede verse afectada, y todas esas áreas afectadas ameritan un formato de rehabilitación específico. ¿Bien? Hay algunas, de todas maneras, hay que reconocer ciertas fortalezas de los dispositivos de neurorehabilitación o del conocimiento que hay en neurorehabilitación. Por ejemplo, bueno, la cantidad de herramientas validadas que hay actualmente, incluso en nuestro país, que nos permiten precisar niveles de rendimiento. Dice acá entonces que además las herramientas de rehabilitación y de intervención, tanto virtuales como presenciales, están inicialmente comprobando cierto nivel de efectividad en la intervención de los síndromes post-COVID. Por ejemplo, acá estoy citando un artículo de Alberto García Molina, que está en el Instituto Guttmann en Barcelona, probando ciertas intervenciones en línea, que están demostrando inicialmente cierto nivel de rendimiento. Ustedes saben que por el mismo confinamiento y la pandemia, digamos, que es otro tema, limita la movilidad y la llegada de las personas que están relativamente aisladas, la llegada a los centros de salud. Por lo tanto la atención remota está siendo cada vez más importante y urgente. Si se aplicara, entonces además una exploración pre y post tratamiento de rehabilitación, entonces estamos sacando aún más ventaja de la metodología actual en neurorehabilitación. O sea, la medición pre y post tratamiento resulta ser una de las mejores formas de estimar, de valorar la eficiencia de las intervenciones que se están implementando. Entonces se puede estimar
el impacto de no solo de la enfermedad, no solo del síndrome, sino que también de los tratamientos al medir antes y después de estos, los distintos desempeños en diversas áreas y dimensiones neuropsicológicas, tanto cognitivas como afectivas. Claramente la lista de desafíos es inagotable. Las ventajas, las fortalezas, las oportunidades son poquitas, los desafíos, las amenazas, sin querer hacer un análisis FODA, digamos, es una lista larga, larguísima, de situaciones que tenemos que tener en cuenta pensando en la rehabilitación del neurocovid. Es necesario y urgente, y en eso hemos estado tratando de trabajar muy fuerte respecto a respecto a la psicoeducación, sobre estas secuelas, tanto a nivel interventivo como a nivel social, incluyendo difusión masiva, lo más masiva posible, de antecedentes respecto a esta situación. Bien. Por otra parte, el impacto en la vida cotidiana en los pacientes y su reintegro a espacios sociales se observa inicialmente complejo, sobre todo el reintegro laboral y estudiantil. Ahí es donde se aprecia un impacto importante que se va a notar cada vez más a nivel social. Entonces la fatiga, el nivel cognitivo y emocional afectado incide en contra del reintegro en espacios desafiantes como el educativo y el laboral. Y entonces ahí es donde necesitamos reforzar estrategias de neurorehabilitación. Otra debilidad con que nos pilla esta pandemia es que simplemente el sistema de salud particular y público carecen de prestaciones de rehabilitación adecuadas, y menos aún en instancia domiciliaria. O sea, para rehabilitación domiciliaria no hay ni siquiera código, FONASA, ISAP, etc., que consigne la tramitación financiera y organizacional institucional de esta prestación de servicio en salud. Y en ese sentido, ni siquiera el tener acceso a salud particular, privada, garantizaría el abordaje apropiado de estas necesidades de rehabilitación. ¿Bien? Hay entonces, además, insuficiente articulación del sistema de salud entre sus distintos niveles, me refiero a primario, secundario, terciario, y además entre el mundo público y privado. En el privado pueden sacar neuroimágenes y hacer screening, digamos, neuropsicológico, y no tener a dónde mandar a gente a rehabilitación. Bien, por lo tanto, eso recién se está articulando en la actualidad. Entonces, más desafíos. No se descarta, además de todo esto, que los síntomas del neurocovid puedan demostrar alzas y bajas, eso se ha visto preliminarmente, en los pacientes, e incluso presentaciones clínicas más complejas a años o incluso décadas después del diagnóstico. ¿Bien? Esto ocurre en otros virus y bacterias, digamos, por ejemplo, los síndromes post-polio, en el caso de la poliomielitis, digamos, neurosífilis, neurosida. Sífilis es una bacteria, pero SIDA como carga viral, digamos, descompensa el sistema nervioso en el largo plazo, según se ha observado, produciendo incluso cuadros demenciantes, y se observa que los coronavirus en general podrían tener este poder de generar afectación neuropsicológica en el mediano y en el largo plazo, y eso amerita mayor investigación. Además, se estima probable que el neurocovid puede anticipar la generación de deterioros cognitivos y demencia. O sea, en personas que van a tener, por así decirlo, Alzheimer o Parkinson o otras demencias, podría el neurocovid anticipar, hacer una presentación clínica precoz de esos cuadros demenciantes, lo que nos reconduce al ámbito de la neuropsicología clínica y al área de demencia de forma importante. Ya se venía reforzando esa área a través de distintas políticas, lineamientos y orientaciones técnicas en nuestro país por el envejecimiento de la población, pero parece que el neurocovid va a hacer que tengamos que trabajar en ese tema fuertemente más rápido aún. Tuve la oportunidad de no quedarme en lamentar
los desafíos, sino que representando a la Universidad de las Américas tuve la oportunidad de ser convocado a la mesa técnica de la Cámara de Diputadas y Diputados hace pocas semanas, donde se le quería dar curso a este fondo extraordinario para atender las secuelas de la pandemia. Y en la mesa pudimos proponer de forma casi unánime la implementación de una estrategia integral de rehabilitación a personas sobrevivientes del COVID-19, lo que incluye la creación de un centro de telerehabilitación para justamente no centralizar, como siempre en las grandes ciudades, la prestación de servicios, sino que también llegar a más personas a través de distintas tecnologías, sabiendo que podemos seguir confinados, limitados en nuestros desplazamientos, y eso puede limitar la capacidad del poder de la rehabilitación de estos cuadros clínicos. En ese sentido, entonces, en resumen, para ir cerrando, el neurocovid entonces nos demanda un cambio en el paradigma sobre la rehabilitación, sobre todo sobre la neurorehabilitación, que debería siempre ser un proceso que comience desde la detección del contagio, en términos de seguimiento por lo menos, hasta el alta de la rehabilitación ambulatoria, donde los enlaces son los puntos débiles actualmente, en términos del paso a la hospitalización en planta, del paso de la planta a la UCI, y de vuelta, digamos, y luego al ámbito ambulatorio, donde las personas parecen quedar, salvaron la vida, ya todo bien, perfecto, pero cuáles son las secuelas y quién las trata es el punto débil de nuestro sistema, y lo que nos preocupa, entonces, una vez resguardada la vida de las personas. Lo anterior, entonces, incluye adaptar los sistemas de atención. Esa adaptación se observó de forma impresionante, ¿no es cierto?, en la conversión de salas UCI, en la creación de nuevas camas. El sistema tuvo la flexibilidad, la resiliencia para poder adaptar su configuración institucional, de personal, ¿no es cierto?, y de servicios que provee, para el resguardo de la vida de las personas. En fase aguda, bueno, la misma reconversión, plasticidad, voluntad debe haber para entonces abordar las secuelas de esta pandemia en el mediano y en el largo plazo. ¿Bien? Se han salvado las vidas entonces por esa adaptación. Entonces próximamente la pregunta será acerca de qué tipo de calidad de vida se le puede brindar, se le puede favorecer a esos supervivientes, ¿no es cierto?, a esos pacientes recuperados de la fase aguda y a sus entornos que están claramente sobrecargados en términos de los cuidados que tienen que proporcionar. Y hay una serie de síndromes que ustedes pueden conocer, como el síndrome del cuidador y otros. El tema del reintegro laboral también es súper importante, y son temas que van a ser de abordaje creciente en todo el mundo a todo esto, producto de esta situación. Eso es por ahora, porque la idea es que podamos seguir en contacto, aclarando las dudas. Hay muchas preguntas por lo que veo. Quiero compartir, de todas maneras, mientras ustedes pueden hacer otras preguntas, quiero compartir algunos documentos oficiales del Ministerio de Salud, de la Fundación Teletón, entre otros, que plantean iniciales lineamientos respecto a cómo enfrentar estas secuelas. Así que les agradezco por su participación y muchas gracias. No sé si alguien quiere pedir la palabra o vamos contestando las preguntas de la sección o del chat. Parece que también escribieron algunas preguntas. Hay algunas respondí que eran comentarios, principalmente, por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, Silvia comentaba que tiene una sobrina que es médico de la UCI y quedó con algunas secuelas más bien respiratorias y cardíacas. Son comentarios bastante relevantes porque lamentablemente nuestro equipo de salud, como siempre dicen, es la primera línea. Entonces, por lo menos en el hospital regional nosotros igual estamos tratando de llevar a cabo algunos estudios sobre calidad de vida en personal de salud, que incluso no habiéndose contagiado por COVID, están teniendo secuelas de estrés y ansiedad por la situación en la cual se está trabajando, que es un escenario bajo presión. También Silvia menciona a Facundo Manes, que bueno,
es un tremendo expositor de las neurociencias cognitivas en Latinoamérica, él es argentino. Y claro, ella menciona que tiene estudios muy interesantes sobre memoria, sí. Yo tuve la oportunidad de que él me hizo clases de magíster, así que me encanta Facundo Manes. Tengo sus libros, pero es como de los neurocientíficos que salen en la tele, que yo siento que eso falta igual más acá en Chile, que es como bien popular y que ojalá acá se abran más a dar esas instancias a las neurociencias que aparezcan de repente en los matinales, creo que igual aparecen, pero podría ser más. Bueno, compartí en el chat 3 documentos que son un poco tardíos. Estos documentos deberían haber salido hace un año, pero bueno, pueden revisarlos. Uno tiene que ver entonces con la guía virtual de rehabilitación post-COVID de la Fundación Teletón, que articuló una red de profesionales que va más allá de la Teletón, obviamente, que tiene que ver con la rehabilitación. Tiene un énfasis más físico, pero de todas maneras sirve. El otro documento son las orientaciones técnicas para la rehabilitación en tiempos de pandemia, que es del Ministerio de Salud, el que salió más tarde de todos, lamentablemente. Y hay otro que está bastante bueno, que tiene que ver con el consenso interdisciplinario de rehabilitación para personas adultas post-COVID, un área emergente en estas investigaciones, tiene que ver con qué pasa con el COVID y sus secuelas en los niños. Bien, de eso también es otro de los temas que menos se sabe y es súper interesante, porque no solamente son muy eficientes propagadores, ¿no es cierto?, del contagio, sino que tienen una presentación clínica muy distinta y tienen secuelas también en el mediano y largo plazo, y eso recién se está investigando. Así es que es un tema muy importante y hay muy poca información que yo les pueda compartir, lamentablemente. Pero bueno, hay 3 documentos oficiales de acá, nacionales, que les pueden servir. Sí, justo ahí pusieron el segundo enlace, no Al segundo enlace no funciona. funciona. Sí, quizás le faltó quizás le Sí, faltó alguna letrita. Yo voy a responder con una diapositiva a lo que preguntaba Silvia al comienzo. ¿Ya? Voy a tomar la libertad. Silvia, súper buena tu pregunta, porque en realidad yo creo que esto es como, insisto, eh, a mí me gusta democratizar en el fondo el conocimiento, y creo que son cosas que todos debiésemos tenerlas en la retina de lo que está ocurriendo. Tomé esta gráfica de una página que, digamos, tiene mucho contenido médico y actual de lo que está ocurriendo también con la pandemia, y hablan justamente de las distintas estrategias que tienen las vacunas. No todas las marcas, no todas las farmacéuticas que están detrás tienen la misma estrategia. Por ejemplo, Pfizer y Moderna lo que hacen es lo que yo justamente comenté en la presentación. Hay una zona de este libro de instrucción que solamente tiene la instrucción para la construcción de la proteína Spike, y esa instrucción está envuelta también como en una bolita de grasa. Y eso es lo que finalmente termina ingresando a nuestro cuerpo, y como es una instrucción con esta membrana lipídica, termina ingresando muy fácil a las células y se termina construyendo esta, esta proteína, y se expone, en el fondo se le muestra el sistema inmune. Por otro lado, hay distintas estrategias también que tienen que ver con el vector viral. Y el vector viral, como lo que hace AstraZeneca, Johnson Johnson, y también justamente la vacuna rusa, es que utilizan un virus que no es patogénico. Y a eso se le llama un vector viral. Es un virus que no, una vez ingresado a nuestro organismo, no genera ningún tipo de respuesta, digamos, ni tampoco sintomatología de una enfermedad. Y lo único que se le pone es muy similar en el fondo, es la instrucción de que ese virus lleve un material genético y que construya la proteína Spike. Y por otro lado, la Sinovac, que es probablemente la vacuna que ha recibido la mayor parte de la población chilena, es el virus inactivo, es decir, que no logra en el fondo desarrollar al interior de nosotros una respuesta, digamos,
una respuesta inmunológica y tampoco la sintomatología que podría ocasionar justamente la invasión del SARS-CoV. En el fondo es un virus que le quitan la zona patogénica, es decir, lo que nos hace mal, está, digamos, fuera, y solamente se le muestra al sistema inmune una parte del virus. Entonces esas son más o menos las estrategias a grandes rasgos. Y por ahí alguien preguntó si alguien podría reinfectarse. Por supuesto, y eso es el problema que hay justamente con las variantes. Y yo creo que hay una información que, no sé si estamos en el tiempo, ¿no? Que me gustaría en el fondo como que quedara en la rutina de todos los asistentes de nada, Silvia. Y que tiene que ver con que el virus, la oportunidad que tiene de cambiar y hacerse mucho más patogénico, es decir, mucho más peligroso, solamente ocurre cuando infecta a una gran población de hospederos. Y eso es lo que ha ocurrido. En el fondo, esto podría haberse manejado de una manera en poder, como lo que han hecho distintos países, en el fondo de mantener como la población COVID-0, ya que el virus no logre ser infeccioso a la mayor población. ¿Por qué? Porque mientras más se infecte, sea asintomático o sintomático leve o grave, que es lo peor, cada vez que infecta a un nuevo hospedero, tiene la oportunidad de cambiar, de mutar. Y lo que hace justamente es mutar a la proteína spike, la cambia y la engaña a nuestro sistema inmune, y las nuevas variantes eso es lo que hacen, es una spike 2.0, 3.0, en el fondo mucho más, digamos, patogénica, y que nuestro sistema inmune no la reconoce como algo, digamos, que ya vio. Entonces, lamentablemente sí, podemos ser justamente reinfectados. Y por eso igual es tan preocupante, Caro, las personas que no se quieren vacunar, pues, porque ahí el virus va a tener donde seguir haciendo variantes. Exactamente, ellos son como el nicho, lamentablemente, el peor nicho que existe para que este virus en el fondo siga siendo infeccioso y se mantenga de forma endémica en la población. Entonces, claro, claramente eso es lo grave, y yo creo que, como dice Silvia, hay un tema con la información. Yo creo que eso no se nos ha entregado la información de que esto no debió en el fondo llegar a infectar a toda la población, porque esa es la oportunidad que tiene justamente de seguir con nosotros y en el fondo no terminando nunca, ¿ya? Eso es al menos por mi parte. Muchas gracias, Silvia, por tu pregunta. Daniela Rivera, perdón, pregunta si hay ejercicios para la memoria. Bueno, y Gabriel, Y le había escrito algunas cosas. Efectivamente, una vez, o sea, lo importante es lo que dijiste tú, Carolina Herrera, ya, respecto a consultar, No nos quedemos con la impresión de, justamente uno de los problemas en la pandemia ha sido que la gente confunde estar estresado, estar asustado, estar encerrado, y todo esto del cerebro pandémico y de las cuarentenas con una afectación que tiene que ver con la secuela del COVID. Y eso ha conspirado en contra de que las personas consulten. La gente llega al médico general, al psicólogo general, digamos, por supuesta depresión, ansiedad o estrés, cuando en realidad tiene un neurocovid y todavía no lo sabe. Bien, entonces una evaluación especializada nos permite definir que hay una afectación específica en memoria, y principalmente en qué dimensiones o áreas de la memoria, y justamente yo diría que en neuropsicología clínica y en neurorehabilitación donde más hay actividades para poder restituir, compensar funciones en cuanto a la memoria, y funcionan bastante bien, pero solo con una buena evaluación. Sin buen diagnóstico y evaluación, difícil achuntarle por coincidencia a las mejores actividades o prácticas a nivel interventivo. claro, de repente hay actividades en internet o uno le puede dar una receta, pero no le va a servir, porque incluso hemos tenido pacientes que están seguros que el problema es de memoria y se evalúa y resulta que el problema es atencional, y que porque como no pone atención, no memoriza. Ya, pero claro, la manifestación clínica es que se le quedan las llaves en todas partes, se le pierde el celular, etcétera, pero resulta que no es un problema de memoria, es un problema de atención.
y ya siendo más extremos en el lenguaje, que es lo que más veo yo también, a veces también pasa que el paciente olvida una palabra, entonces la familia dice, es problema de memoria porque ya no sabe cómo se dice esa palabra, y no, es un problema de lenguaje, de la estructura del lenguaje, y eso es complejo, eso está dando a entender que hay algo neurológico detrás. Entonces, por eso, como dice Gabriel, siempre la evaluación es lo más importante para ver el dominio realmente afectado, porque la memoria no anda sola. Ya va a tener una patita atencional, una patita de función ejecutiva, de percepción incluso de nuestro entorno. Entonces, la evaluación en esos casos es clave. Siempre es clave. Y lo otro es que la posibilidad de restituir, reponer una función que ha sido afectada, daría lo mismo el origen, la causa, no está dado solamente por el entrenamiento, no es como un músculo debilitado que si uno lo mueve, digamos, se va a fortalecer y va a funcionar perfecto. Ni siquiera en kinesiología se hace así, ¿bien? Sino que hay un tema funcional que tiene que ver con los entornos, las adecuaciones de los entornos, las estrategias compensatorias, porque una memoria se puede compensar transitoriamente con alarmas, con recordatorios, con otras personas que te ayuden, ¿no es cierto? La cuestión es que la función opere y la persona funcione en aquello en lo que quiere participar. Y lo otro es la psicoeducación. Personas que no reciben adecuada psicoeducación, no tienen una comprensión buena de lo que les pasa, no toman las decisiones correctas y no tienen un buen tratamiento. Entonces, no es solamente reforzar con ejercicio las funciones descompensadas o debilitadas, sino que la provisión, digamos, de una neurorehabilitación es mucho más integral que eso. Incorpora y recluta los contextos de participación de forma bien decisiva. Así es que es algo más integral y multidisciplinario de lo que, bueno, nosotros tres somos de profesiones distintas, de hecho estamos acá articuladamente tratando de hacer algo al respecto. Ninguna profesión por sí sola va a poder hacer algo significativo en contra del neurocovid. O sea, siempre articulado en un sistema institucional y multidisciplinario que logre aportar en algo a restituir las funciones afectadas. Solo algo muy corto y para complementar a Gabriel, como él dice, somos tres personas de disciplinas también distintas. Yo más bien pertenezco al área de la biología molecular y la fisiología, y digamos, bajo ese entrenamiento, un poco respondiendo a Georgina, como dice Gabriel, hay ciertas funciones que, claro, en ciertas áreas que se pueden en el fondo restaurar o compensar dependiendo del entrenamiento o la rehabilitación que tengan, pero nunca hay que olvidar que el sistema nervioso tiene una desventaja importante y es que no logra regenerarse. Es muy escasa la regeneración que existe y eso solamente se logra en nervios periféricos. En términos centrales es casi nula la regeneración, por lo tanto un tejido neuronal dañado es muy difícil en el fondo que se pueda reparar y va a tener que justamente ver si es reversible o no esa función dependiendo de la severidad con la cual esa área fue dañada, qué tan comprometida justamente está ese daño neuronal a nivel de tejido. No es como la piel que después de un daño logra repararse. Bueno, agradecemos la participación. Entretenido va uno como expositor en estas modalidades virtuales que haya intercambio ahí. Sí. Muchísimas gracias por la asistencia y las preguntas. La motivación también por aprender. Así es. Yo veo hartos estudiantes conectados y los quiero saludar especialmente porque yo sé que están de vacaciones, estamos en este semestre y están dedicando tiempo de descanso a seguir averiguando de esto y me parece muy loable, así que ojalá nos ayuden a promover y a propagar estos antecedentes, a compartir estos antecedentes, porque hay mucha gente afectada que no está recibiendo atención y después van a llegar todos de golpe, ¿no es cierto? Un poco tarde. Sí. Y eso va a colapsar nuestro sistema y entonces que lleguen pronto y con conocimiento y ustedes ojalá nos ayuden a difundir esto. Así que les agradezco desde ya ese compartir esta información.